Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. El mensaje que siempre quiero dejarles: cuando tengamos algún problema o dificultad con un vecino, tratemos de solucionarlo pacíficamente. Bueno, seguimos hablando de nuestro pueblo, estamos orgullosos de él. Y estamos aquí precisamente en compañía del doctor Gerardo Cardona, que repito, es una persona bastante colaboradora y es un soporte histórico y arquitectónico de nuestro objetivo de hoy, cuál es nuestro templo. Vamos a hablar de nuestro orgullo Marinillo, no sé cómo se llamará, nuestro patrimonio principal, digamos, el templo de Nuestra Señora de la Asunción de Marinilla. Muchas gracias de nuevo, doctor Gerardo, por acompañarnos, y entonces vamos a empezar. Vamos a trasladarnos un poquito allá cuando se inició, no esta construcción, la actual del templo, sino cuando de pronto se hizo un bosquejo o no sé, que nos hace el favor de explicarnos esos inicios. Sí, a ver, recuerden que más o menos hacia 1640 hay vestigios de que Marinilla no fue fundada acá en este valle de la Marinilla, sino que fue fundada en el Valle de las Cimarronas. Parece ser que allá había una ermita y allá era donde hacían los oficios religiosos. Posteriormente, cuando ya llega Fray Miguel de Castro, hacia 1650, ya encuentra una iglesia de paja y de bareque en el sitio más o menos donde estaba la iglesia principal, que es, digamos, como los antecedentes de lo que conocemos en este momento. Ya Fray Miguel de Castro le hace una reforma al templo o a esa iglesia que había pajiza. Inclusive los libros del padre Mantilla, que habla del origen franciscano de Marinilla, él cuenta que inclusive cuando llegó Fray Miguel de Castro, la iglesia estaba muy abandonada, porque inclusive podían entrar y salir los animales en el día o en la noche, entonces no tenían ningún control. Ahí es cuando se da, como digamos, esa primera reforma. Posteriormente ya se da lo que conocemos a los registros que tenemos fotográficos de la iglesia más antigua que tenemos en ese registro, bueno, que es esta iglesia que es de tres cuerpos. La foto 1, exactamente. Sí. Es una fachada muy sencilla, de tres cuerpos horizontales, tres cuerpos verticales, tres naves tenía la iglesia. Un primer cuerpo horizontal está constituido por la puerta principal y las dos puertas laterales. Un segundo cuerpo está dado por una especie como de vitrales. Y un tercero es el remate prácticamente ya de la torre, que como pueden ver no tenía reloj. Tenía así unas campanas en la parte superior, que era lo que coronaba realmente esta torre. Inclusive no es torre, sino que es realmente una fachada plana, lo que nosotros llamamos una espadaña. Porque realmente la torre es cuando tiene volumen, cuando se pueden hospedar ahí, digamos, campanas, santos. Tiene al menos un esquema de 4 muros alrededor para poder ser torre. Entonces aquí era una espadaña realmente. Sí, ahí la vemos, aunque un poquito, esa foto es bastante antigua, ¿no? Pues es decir, no es difícil decir de qué años. Bueno, sí, ahí pues. Bueno, luego de esa iglesia, sí, porque ya es una iglesia, ¿no? Bueno, podemos decir que los curas párrocos fueron personas fundamentales porque eran los que lideraban la construcción, la restauración y arreglo de todos esos templos. ¿Cuál podría ser entonces la siguiente iglesia, por decirlo así, de Nuestra Señora actualmente Nuestra Señora de la Asunción? Bueno, lo que se tiene registros entonces, llega el doctor presbítero Jorge Ramón de Posada. Jorge Ramón. Que llega hacia los años 1790. Estuvo más o menos hasta 1835. Es que fue un tiempo bastante largo. Bastante largo. Casi 49 años. ¿Qué hace él? Lo primero que hace, además de toda la labor que tiene él a nivel de educación, a nivel de animar los ejércitos libertadores, recordemos que él era muy amigo de José María Córdoba. Cada que iba a haber una batalla de liberación o contra los españoles y contra los realistas que se llamaban en ese momento, él les hacía una misa campal y les echaba unas arengas en su sermón y los animaba mucho para trabajar con la independencia de Colombia y lógicamente la independencia de Antioquia y Marinilla. Él también empieza a traer una cosa muy importante para el Oriente, que era el tema de la educación. El tema de la educación prácticamente se le debe a él, porque él fue el que, de recursos de él,
hizo una escuela para varones y una escuela para mujeres. Lo que conocemos como los antecedentes de la escuela Jorge Ramón de Posada y de la escuela Simona Duque, que era para niños. Pero también están los antecedentes de lo que fue el Colegio de San José. Entonces, digamos, todo ese tema de la educación, todo ese tema del legado cultural, educativo, formativo que tiene Marinilla, se lo debemos muchísimo a Jorge Ramón de Posada, lógicamente a otras personas que también vinieron. Es que Jorge Ramón de Posada no, se podría decir que no era cura de misa y olla, porque él obviamente tenía que atender a una región muy grande. Pues lo que era, pues se puede decir, el cantón. Era un cura que tenía que recorrer, imagínate, desde las riberas del Río Negro y la quebrada de Cimarronas hasta el Río Magdalena. Hasta el Río Magdalena. De aquí se desprendieron 12 municipios. Esos 12 territorios, cuenta la historia, que los que tenía que recorrer o a pie, si había un caballo a caballo, o inclusive a veces se tenía que ir en buey. Ajá. Para poder recorrer esos tramos y esos trayectos que eran sumamente escabrosos y difíciles. Sí, es que, y él inclusive no solamente la educación, también la industria, las salinas famosas que están en Cocorná, les enseñó, bueno, hubo mucha enseñanza de Él trajo manejar. Los primeros tejedores de mantas y de ruanas, los trajo de San Gil y del Socorro. Claro. Para que le enseñaran a la gente del cantón de Marinilla, la provincia de Marinilla, a tejer sus propias mantas y sus propias ruanas. Él trajo las primeras matas de caña panelera, caña de azúcar que llamamos, y las instaló en su finca de Cocorná. Y allá le enseñó a la gente cómo cultivarla, cómo procesarla y cómo sacar la panela. Bueno, es un tipo que realmente nos enseñó muchísimo. Concretamente, como parece ser que fue una persona pudiente, entonces él colaboró y con su gente, pues lo que bien o mal llamado su gente o sus esclavos, ayudó a construir uno de las reformas nuevas del templo. Claro, si podemos observar en la foto que hay, la foto número 2, ahí es muy importante tener en cuenta esto. Habían llamado para hacer la Catedral Metropolitana a dos arquitectos muy famosos, que eran un francés que se llamaba Carlos Carré y un italiano que se llamaba Felipe Crosti. Esos fueron los que hicieron los planos y dirigieron mucha parte de la construcción de la Catedral Metropolitana. Jorge Ramón de Posada se entera y como él siempre quería lo mejor para Marinilla y para su tierra, les encarga que vengan y le hagan un diseño para la iglesia de Marinilla. Entonces nos diseña esta iglesia que prácticamente él la vio construida en mucha parte. Era una iglesia de estilo románico. Alguna gente que dice que es romano, pero realmente lo romano tiene que ser muy fiel a lo de Roma. Y es románico porque sí utiliza muchos elementos de la arquitectura romana, que también toma elementos de la arquitectura griega, que son arcos de medio punto, bóvedas, cúpulas, arcos muy decorados, columnas toscanas como las que vamos a ver posteriormente en el interior de la iglesia, y toda una serie de adornos que son regidos por el estilo románico, como lo hemos dicho, tomado de elementos romanos. Bueno, esta iglesia que tenía de particular, que tenía ya ahí sí tenía una torre como tal, de 3 cuerpos, una torre que tiene fundamentalmente 2 torreones centrales, una torre central y 2 torreones laterales. Si nosotros observamos en el centro, hay un vitral donde está la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, pero es muy reciente. Es muy reciente. Este vitral no era el original que se había diseñado en la época de Jorge Ramón de Posada. Hay otro vitral diferente. Era un vitral de vidrios de colores que no reflejaba esto. Y también es muy importante destacar que la iglesia tenía una especie como de pórtico en el atrio, una especie de columnas y vigas que le daban como un mayor realce al templo y generaban como una invitación a entrar al templo principal. Eso también se demolió con el tiempo. Y lo otro que no tiene en este momento la iglesia es la cúpula posterior, que enmarcaba todo lo que es el altar mayor, pero que también tuvo que ser demolido por un terremoto que lo fisuró y lo resquebrajó y le quitó realmente el soporte estructural. A ver, esta foto, ¿desde qué punto de Marinilla podría verse? Bueno, esa foto nos podemos situar desde lo que llamamos nosotros la escuela azul o la escuela Jorge Ramón de Posada. La de Jorge Ramón de Posada. Desde la parte superior. Sí. Ahí se puede ver la cúpula posterior que tenía la iglesia, que era una cúpula de media naranja, una cúpula, como decimos, románica, y se puede ver la magnitud del templo. El templo
por ser un municipio muy pequeño, se ve lo grande, lo imponente y lo importante que es para Marinilla ese templo de Nuestra Señora de la Asunción. También puede ver uno detalles como el Colegio de San José y algunas construcciones que habían en el marco de la plaza, Sí, fundamentalmente. bueno, muy bien. La torre principal está constituida, como habíamos dicho, de 3 cuerpos horizontales y 3 cuerpos verticales. Habíamos descrito un poco los cuerpos horizontales. Vamos a describir los cuerpos verticales. Los cuerpos verticales están constituidos por los 2 torreones del centro y la torre principal, que tienen la puerta, unas puertas en madera, hermosamente talladas en madera, originales. Esas puertas realmente se les ha hecho mantenimiento, se han conservado muy bien, no tienen broma, no tienen comején, y permanentemente se les hace mantenimiento con pinturas especiales para que no se deterioren. Habíamos dicho ya lo del vitral, que es un vitral realmente nuevo, pero muy valioso porque realmente destaca lo que es nuestra patrona, Nuestra Señora de la Asunción, que es venerada desde 1640, pero que realmente esta imagen que es quiteña, la que hay en el momento, posteriormente hacemos una descripción de lo que hay en el interior, que prácticamente es una imagen quiteña y que data de más de 200 años. Bueno, hacia la parte superior tenemos 3 nichos para campanas. En este momento hay un nicho, el de la izquierda, que tiene unas campanas, pero realmente en años posteriores ahí se colocaban unas esculturas de santos. No unas esculturas no muy finas, no muy famosas, pero sí unas esculturas que realmente representaban también pues, lo que son las figuras de apóstoles y santos que se han venerado en Marinilla. Hay un tema muy importante ya, el reloj. El reloj fue instalado en 1860, muy importante porque fue un reloj donado por la familia Duque. La familia Duque son la familia que fue fundadora de Marinilla. Si observamos arriba hay una placa que dice MXN. Duque, es Maximiliano Nepomuceno Duque. Parece ser que fue el que más aportó y parece ser que era el que vivía en París y desde allá mandaron este reloj. Este reloj es de París, pero es construido por unos alemanes. Precisamente cuenta la historia que ese reloj lo vino a instalar el ingeniero Enrique Hauler. ¿Qué importancia tiene Enrique Hauler? Enrique Hauler es de los fundadores de la Escuela de Artes y Oficios de Medellín, que fue lo que le dio origen a la Escuela de Minas. Enrique Hauler es el diseñador del puente de Guayaquil y el puente de Colombia. El puente de Guayaquil todavía se conserva. Y Enrique Hauler, con Horacio Rodríguez, papá de Melitón Rodríguez, fueron los que diseñaron el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y todo ese sector tan lindo que hay ahí con la iglesia de San Ignacio. Enrique Hauler posteriormente se casa con una hija de Horacio Rodríguez y prácticamente entra en la familia antioqueña y tiene una gran descendencia y una gran gente que también trabajaron en el oriente y trabajaron en Antioquia. Enrique Hauler también fue importante porque vino a apoyar todo el tema de la explotación de la sal y la explotación de oro. O sea, el tipo sabía de minería, sabía de obras de ingeniería, todo, ¿no? De arquitectura y sabía de colocación y mantenimiento de relojes. Entonces es muy importante por eso también destacarlo. ¿Qué más podemos destacar en la torre principal de la iglesia principal? Digamos que tenemos en los 2 torreones laterales, que son 2 garitas. Si ustedes observan estas 2 garitas, son muy similares a las que hay en la muralla de Cartagena, retomado de esa arquitectura, y también las vemos en la parte posterior de la Catedral Metropolitana. Muchos elementos de la fachada principal, de la torre principal de Marinilla, ustedes los pueden ver perfectamente en la fachada de la Catedral Metropolitana. ¿Cuál es la diferencia? Que acá les hicieron revoque, que en la Catedral Metropolitana nos dejaron el ladrillo a la vista. Entonces es una diferencia muy grande. La iglesia fundamentalmente en su concepción tiene los principios de una basílica, que tiene una nave central y unas naves laterales inferiores, y que posteriormente pues tienen su mantenimiento, pero que tienen también sus reformas que han sido dadas a través del tiempo. Bueno, lo otro importante de esta iglesia es que en la parte superior está lo que nosotros vemos en la campana mayor. La campana mayor realmente no es la campana mayor, esa es la campana del reloj. Esa campana no es tan grande como la campana mayor que está atrás. Y esta campana del reloj tiene 2 martinetes que son los que le funcionan al reloj. El reloj tiene un mecanismo muy simpático porque hay que darle cuerda cada 3 días. Ustedes recuerdan a veces las maniguetas con que uno molía la masa para hacer las arepas, así hay que darle cuerda. Y tiene unos pesos que son los que realmente van haciendo mover el minutero
y el horario del reloj. Y cada cierto tiempo, entonces cada media hora, cada hora, hacen que esos martinetes bajen y den las tonalidades en la campana del reloj. Y la campana mayor y la campana menor están hacia la parte de atrás del campanario que está culminando y rematando esta maravillosa torre de Marinilla. Lamentablemente, y si hay que reconocerlo, la torre mayor era rematada por una hermosa cruz forjada en hierro que lamentablemente se perdió en el curato del padre Javier López Ríos. No sé qué pasó, si fue que subieron allá gente muy avivata y realmente despojaron a nuestra torre de esa maravillosa cruz que era antiquísima de la época de Jorge Ramón de Posada. Bueno, esta foto que vemos allí, en donde la parte posterior ya la cúpula no es la románica, sino una cúpula que termina como en punta y que parece ser que también se tuvo que tumbar. ¿Cómo fue la situación de esa cúpula? Sí, lo que cuentan los que conocieron un poco la historia como de esto es que al desestabilizarse la cúpula románica, que era lo que nosotros llamamos media naranja, se cambió por una cúpula de estilo gótico. Es una cúpula en punta que nada tiene que ver con el estilo de la iglesia románica. O sea, rompió realmente con el estilo que tenía la iglesia, a pesar de que en el interior vamos a ver algunos elementos góticos. Por ejemplo, las estaciones, los marcos de las estaciones son góticos y algunos elementos pequeños dentro de la iglesia son góticos, pero realmente no hay casi nada gótico dentro de la iglesia. Esta cúpula parece que también falló hacia los años 1960 o antecitos y también tuvo que ser demolida porque efectivamente estaba desestabilizando completamente la parte de atrás del altar y representaba un peligro para los habitantes y para las personas que circulaban por... Parece ser que eso fue en la época del padre José María. Parece que fue en la época del padre José María. Unos temblores, unos terremotos que hubo muy fuertes, que inclusive fueron los que hicieron demoler también la iglesia del Carmen y algunas iglesias del Oriente que sufrieron muchísimo. Creo que hasta la catedral de Sonsón. Por esa misma época fueron los temblores que afectaron esta cúpula de Marinilla también. Pero a la fachada, a nuestra torre principal, afortunadamente no le pasó nada. No le pasó nada. Bueno, aquí tenemos una foto aérea. Es decir, ahí es donde lo que tú decías, que las iglesias debían de ser construidas solitas, aisladas. Algunos arquitectos decían que era como para evitar de pronto un incendio o alguna cosa, que no estaban pegadas a ninguna manzana lateral. Entonces ahí vemos pues esa parece ser un poquito actualizada, ¿cierto? Pues, sí, esta foto es yo creo que de los años muy de acá, No, muy y hay una foto reciente también en donde vemos que nuestro templo está separado, es decir, para nuestros televidentes está entre la 30A que se llama la carrera del presbítero Raimundo Monsalve, que algunos no saben, o sea, la parte que está de la casa cural que contigua pues a la iglesia, y la 30B. Entonces podemos observar allí la magnitud de nuestro templo. Sí, recuerden ustedes que antes todo el alumbrado de las iglesias se hacía o con lámparas de aceite o con cirios, lo que nosotros llamamos la cera. Entonces se utilizó mucho el cebo. Y habían ocasiones en que en esas fiestas de las 40 horas, fines de año, dejaban prendidas todas estas veladoras. Y era toda la noche. Claro, entonces cualquier descuido de una lámpara de esas se volteaba y como esto era en bareque, y había mucha madera, se quemaba muy fácilmente. Entonces, para evitar eso, mejor las aislaban por alrededor. Además, una cosa muy bonita también, se destaca mucho un edificio cuando está solo, cuando está aislado de todo lo otro, que no tenga nada que lo estorbe, que no tenga nada como que lo ensucie, que no tenga nada que le quite esa importancia que tiene y esa esbeltez que debe tener ese edificio en un momento determinado. Sí, es que es muy bello. Por ejemplo, hay una iglesia de San Roque que es totalmente separado de todas las manzanas. Bueno, a ver, esa parte externa, entonces, ¿qué podemos decir ya como para de pronto terminar esta primera parte, Gerardo? Fundamentalmente creo que es importante destacar que el atrio fue restaurado por el curato del padre Javier López Ríos, en la misma época en que se cambió el piso. Anteriormente el atrio era en un piso cerámico, con el que era hecho el piso también de la iglesia. Y posteriormente se cambió por un piso como una baldosa en cemento.
Luego, como estaba tan deteriorado, ya se cambió por este, que es un piso, creo que es una piedra bogotana, lo que hay en este momento, y que realmente le da mucha imponencia y mucha belleza pues a nuestro atrio y a nuestra iglesia principal como Bueno, tal. el atrio, no sé si te acuerdas que el atrio precisamente, al finalizar el atrio, ahí a todo el frente había una imagen de la Milagrosa, que era de la Milagrosa, ¿no? Claro, una época, creo que fue el padre Torito o el padre José María. Bueno, parece Gómez. ser que hubo un sacerdote, un vicario, pues, Me gustó auxiliar mucho en la colocar muchos vocación monumentos de la Milagrosa. de la Milagrosa, sobre todo en las salidas de en los la salida caminos, de los pueblos, ¿cierto? en la salida del pueblo. Sí, La Virgen que hay hacia el convento. sí, hay Se varios. colocó en esa misma época. En la Dalia, y de En la pronto Dalia hay todavía otra. se conserva. Sí. En el camino hacia el cementerio. Hacia el cementerio hay otra, Hay otra. y esta que la colocaron directamente en el atrio, en las escalas del atrio. Sí, es que ahí hay una de ellas en donde todavía se conserva la... Bueno, hay una cosita muy especial. En la parte de abajo habían unas puertas que como que allí guardaban, digamos así, en la parte de abajo, en la base como de esas... sí, en la parte de abajo habían unas puertas que eran como que guardaban allí en seres de segunda o tercera, no sé. Yo tuve la fortuna, yo fui monaguillo 7 años Ajá. y sacristán como 3 meses. Y a mí me tocaba barrer el atrio y la iglesia y barrer lo que nosotros llamamos el callejón. Entonces ahí con la famosa María Pereques, que era María Sí. Quintero, María Jesús. ella guardaba ahí las traperas, las escobas, pero también no veía que ahí guardaban santos y algunos ornamentos como para ciertos oficios religiosos cuando se hacían en el atrio. Entonces tuvo múltiples oficios, yo creo servía como una especie de sacristía auxiliar, pero también para el mantenimiento pues del templo y de lo que era necesario hacer de aseo también en el atrio y en todos estos alrededores, ¿cierto? Sí. Eran unos cuartos útiles, mira que aquí están las puertas, Sí. eran unas puertas de madera Las puertas. y tenían Eran un candado. parecidas a las principales, digámoslo Sí, así. eran de arcos de medio punto de madera, muy finas, Sí. pero después las clausuraron. Las llaves las tenía María Quintero, siempre las mantenía ella, Bueno, solamente ella las manejaba. Hay que recordar que a los lados había, no sé si te acuerdas, lo que es la 30A y la 30B, eso era estaba empedrado. Muchas veces yo también fui monaguillo y a nosotros los monaguillos nos ponían a limpiar la maleza, cuando eso no estaba no había. Sí, eso, bueno, también como que eso era una parte bonita. Era parte también. del mantenimiento que había que hacerle a las calles. Sí, sí. Sí, muchas veces había que hacerlo y generalmente se hacía cada mes, cada 15 días. Inclusive había gente muy cívica Sí. que lo hacían regalado. Ajá. Desde las casas salían y le hacían mantenimiento. Bueno, como es normal en todos los edificios altos que a nosotros nos decían, en toda la cima sobre el campanario estaba el famoso pararrayos. Sí, siempre ha tenido pararrayos. Siempre ha tenido Allá está. pararrayos. Ese sí Y es el único todavía que lo conserva. tiene. Sí, lo tienen que tener además porque por las descargas eléctricas cualquier elemento que sobresalga de cierta altura, en este caso aquí son como 15 metros, tiene que tener pararrayos. Precisamente porque estos elementos superiores atraen mucho las descargas eléctricas. Entonces Sí. es una norma constructiva que hay que tenerla presente y que hay que hacerla. Y afortunadamente sí no se lo robaron cuando se robaron la cruz, que aquí se puede ver la cruz forjada, que era hermosa, Sí, que tenía más o la parte de menos arriba. unos 2,20, unos 2,50 metros, pero desapareció Y completamente. era de metal. Metal, hermosa, Hermosa. forjada. Tenían unos arabescos y unas cosas hermosísimas. Esa cruz lamentablemente se nos perdió. Bueno. Yo creo que una labor buena aquí sería hacer una campaña para hacer una réplica de esa cruz y volverla a Y colocar volver a allá. colocarla, sí. Sí. Bueno, hablándose de otras iglesias, hay una iglesia en el oriente, me parece que es la de Cocorná. No sé, que tiene alguna semejanza. Pues tiene que ver, obviamente, porque allá hicieron posteriormente, se fijaron como modelo a la de Marinilla, ¿o no? Claro, recuerda que Cocorná fue una especie como de finca de José Ramón de Posada, del padre José Ramón de Posada. Sí. Él tenía ya su hacienda, se cuenta que allá él repartió la tierra y le dio la libertad a los esclavos que tenía y les dio su parcela y les dio semillas y matas de caña panelera para que cultivaran. Y realmente el templo tiene muchos elementos de la arquitectura del templo de Marinilla. Sí. Uno ve los elementos, lo que son los pórticos, lo que son las torres,
lo que son los elementos sencillos, muy sencilla la iglesia, pero es muy similar, Muy similar los a la elementos. nuestra. De todas maneras, nuestro templo es muy singular, ¿no? Tiene su Es singularidad. un templo blanco, muy bonito, Sí, muy adusto, muy sencillo, pero es de una imponencia majestuosa. majestuoso. Tiene cara de ser una basílica que perfectamente podría ser consagrado como tal en algún momento Sí. por el Papa, por algún cardenal. Bueno, muy bien. A ver, nos faltaría algún detalle. Pues yo pienso que todos los curas, cada cura, por ejemplo, por decir algo, en tantos años como el padre Torito, que estuvo 37 años, y todos procuraron que estos templos hacerle algún, a ver, no arreglo, no restauración total, sino siempre se fijaban en la casa mayor, por decirlo así. Que, por ejemplo, pues el padre José María, él fue uno de los que contribuyó mucho justamente con la, pues, con el tumbada de la parte de atrás, pero y así por el estilo muchos curas han tenido que ver con con el Pero arreglo y los restauración. mayores cambios los han hecho interiormente. Yo creo que el que más le hizo cambios a nivel interior fue Monseñor Adolfo Duque, Ah, bueno. que se asesoró de artistas Sí. y artesanos muy experimentados, Muy experimentados. y le hizo unos arreglos bonitos que no sé si podemos hablar ahorita de ellos o posteriormente, posteriormente lo lo hacemos. cuando entremos al interior. Sí, señor. Bueno, Le hizo los confesionarios, Confesionarios. le decoró Bueno. el arco central de vamos medio ahora, punto, eso vamos. y le puso la posteriormente. laminilla de oro Ah, sí. a las columnas Claro. y a todo el tema de Sí, los señor. altares. Bueno, doctor Gerardo Cardona, muchísimas gracias. Pues el doctor Gerardo, pues tiene un conocimiento, pues porque fue jefe de planeación y conoció al dedillo, pues como se dice, la problemática arquitectónica, sobre todo de Marinilla, ¿cierto, doctor? Pues ahí vamos, sí, ahí vamos. Bueno, de todas aprendiendo y maneras, conociendo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que esto es una somera información a nuestros televidentes y ya quienes querrán informarse más, pues lo harán. Estos archivos los pueden conseguir en alguna parte de aquí de Marinilla, en la biblioteca pública o aún en el mismo despacho parroquial. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.